oye, pues mira, no tenemos ni puñetera idea de lo que vamos a hacer en 15 años. Lo que sí que tengo claro es que con más innovación, más inteligencia individual, colectiva, más inteligencia aumentada por la tecnología y con mejores procesos a la hora de innovar, igual somos capaces de hacerlo un poco mejor. Lo primero es actualizar el sistema operativo, que tiene mucho que ver con no dar el salto a aprender design thinking, sino cambiar tu forma de pensar primero. No dar el salto a aprender nuevas metodologías, sino a primero vamos a intentar cambiar la forma de pensar que tienes, que en muchos casos es obsoleta o viene de un paradigma anterior. Hola, Polímata. ¿Qué tal estás? Estamos preocupados por el futuro. Desde la revolución industrial siempre lo hemos estado. Pero en 2022 sentimos que la velocidad de cambio nos está superando. La inteligencia artificial y la robótica dan pasos de gigante cada año, y todo apunta a que acabarán dejándonos sin trabajo. Bien, este mensaje es muy común, pero yo no estoy en absoluto de acuerdo. Sin embargo, sí creo que mucha gente puede quedarse en el camino si no tiene las herramientas adecuadas. Mis invitados de hoy son Mónica Quintana y David Alayón. Son dos emprendedores cuyas empresas trabajan en ese punto en el que el futuro y el presente se encuentran. Son dos amantes de la innovación y la polimatía que tienen claro que sin la ética, la innovación carece de sentido. Hoy voy a hablar con Mónica y con David sobre el cambio de paradigma profesional que está sucediendo ante nuestros ojos y cómo podemos prepararnos para surfearlo. Vamos a ello. Esto es Polímatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. Ya sabes que entre Polímatas es posible gracias en parte a Tecnofor. ¿Qué hace Tecnofor? Tecnofor es una consultora de base tecnológica con el foco en la automatización de procesos. Su trabajo lo denominan Process Intelligence y consiste en estudiar la actividad de cualquier empresa y hacer un mapa de todos los procesos. A continuación, implementan herramientas para gestionar los flujos de trabajo, lo hacen principalmente con Jira, y realizan un riguroso análisis de los datos que utilizan para entender cómo se comporta tu organización de verdad. Con ayuda de dicho análisis pueden poner en marcha los cambios que sean necesarios para optimizar o rediseñar cualquiera de tus procesos. Si quieres saber más sobre ella, solo tienes que ir a tecnofor.es. Mónica, David, bienvenidos a Entre Polímatas. ¿Qué tal Muy estáis? buenas, muy bien. Muchas gracias por invitarnos. A Un vosotros. placer, un placer. David, es la tercera vez que estás conmigo. Estuviste en el segundo programa y tú fuiste de los primeros, además, Sí. en confiar en Polímatas. Luego estuviste en el especial sobre educación, que estuvo también Héctor, y estuvo esta amiga tuya, Neus Porta, sí. Y bueno, le tengo por tercera vez, así que muchísimas gracias. Además sé que eres un oyente fiel del programa. Y bueno, hoy os he invitado porque quiero que hablemos de este tema, de este libro que acabáis de sacar, de Upgrade, Desarrolla tu perfil a prueba de futuro, que es un libro que, bueno, yo me he leído en una semanita, ¿vale? Es un libro que no es para leerse de un tirón, yo creo que esto podemos hablar ahora, pero que si queréis es ligero y entra bien. O sea que muy recomendable, vamos a irlo desgranando, pero no vamos a hablar solo del libro, sino que vamos a hablar un poco de esa preocupación que tenemos todos a día de hoy, yo creo, que es que nos quedamos un poco desactualizados, ¿no? Un poco, incluso la gente joven, que aquí estamos más o menos en edades jóvenes todavía, si nos descuidamos tenemos la sensación de que de un año para otro nos vamos quedando poco a poco desactualizados. Pero antes de empezar a hablar más del libro, me gustaría que me explicaseis, que me contaseis un poco sobre vuestra experiencia de cómo ha sido escribir un libro a dos manos, porque yo creo que eso tiene que ser una experiencia curiosa. ¿Cómo os habéis organizado? ¿Habéis discutido mucho? Ha sido escribir un libro a cuatro manos, ¿no? Como una pieza a cuatro manos. Pues fíjate, ha sido una experiencia, yo creo que muy bonita, porque creo que Mónica y yo nos complementamos muy bien. Entonces yo creo que cuando llegó la oportunidad de escribir un libro, teníamos un propósito muy claro. Yo creo que al final lo que más, tenemos una visión como muy clara de lo que queríamos crear. Llevamos además muchos años, 10 años o 9, 10 años trabajando juntos en temas de formación, para intentar promover, digamos, talentos multidisciplinares, polímatas, ¿no? Neogeneralistas. Y tanto tanto lanzando nuestros propios programas como en el entorno corporativo. Y la verdad que la visión estaba muy clara. De hecho, mira, tengo por aquí el libro para leer básicamente la
la dedicatoria, que es la dedicatoria a todo el mundo que quiera leer el libro, que es para quienes aman el conocimiento y aspiran a convertirse en personas sabias, porque solo su curiosidad y humildad conseguirán crear un futuro mejor, ¿no? Ese fue como digamos, El la leitmotiv. visión que teníamos, efectivamente, que teníamos y que queríamos conseguir, ¿no? Entonces, por un lado eso, por otro lado, claro, al trabajar juntos durante un montón de tiempo, al final también nos complementamos muy bien. Y luego, pues Mónica viene del entorno más de la formación y del aprendizaje, de la educación y el aprendizaje, y se ha metido cada vez más en temas, pues, de innovación y de tecnología. Yo vengo del mundo de la tecnología y me he metido cada vez más en temas de, pues, de humanidades, ¿no? Y concretamente de aprendizaje. Por lo tanto, teníamos como miradas complementarias sobre diferentes temas. Y otra cosa que hicimos fue, bueno, pues generar una especie como de trabajo bastante germánico, de división primero de división, vamos, fijamos un índice conjunto, luego nos dividimos los capítulos. Mónica cogió algunos que sentía, por ejemplo, más cómoda en la temática, yo los que me sentía más cómodo, más fuerte en esa temática, y nos lo compartíamos, ¿vale? Para digamos, hacer una revisión conjunta, ¿no? Luego Mónica tuvo también una revisión global de unificar, es decir, que de alguna forma no fuera una yuxtaposición de temas, sino intentar darles un hilo conductor. Por eso hay menciones entre capítulos, hay una intro y hay un cierre. Ahí tuvo que ver Mónica un poco la visión global, y yo me metí más en la parte, pues, la parte más gráfica, bueno, más estética del libro. O sea que yo creo que nos complementamos muy bien. No diré que no hubo discusiones, porque sí que hubo algunas discusiones. Bueno, tiene que ser así, ¿no? Hay que discutir un poco Claro. para que las cosas salgan mejor a veces. Total. Pero bueno, discusiones, más debate. Ya. Pero bueno, tuvo mucho que ver el tema de un poco las diferencias en cuanto a estilo, ¿no? Porque al final, si lo escribimos a 4 manos, pero van 2 por un lado y 2 por otro, luego hay que unificar el estilo. Yo tengo un estilo más, bueno, Mónica dice que soy un popero, es decir, un estilo bastante más, vamos a decir, yo diría práctico, luego Mónica dirá otra cosa. Mónica tiene un estilo un pelín, no mucho, pero un pelín más académico que el mío, desde luego más riguroso que el mío. Entonces, bueno, hubo debates, pero bueno, al final yo creo que lo conseguimos, y estamos muy contentos, la verdad, que con el resultado. Yo creo que habéis conseguido que haya una coherencia en todo el libro. Vamos, como lector os lo digo sin ningún ánimo de haceros la pelota. Que no tengo la sensación de típico libro que lees, por ejemplo, de ensayos de diferentes autores, donde se nota que cada autor tiene su propia forma de escribir, sino que aquí hay una consistencia durante todo el libro, y en ese aspecto yo creo que habéis hecho un buen trabajo. Además, creo que es vuestro primer libro, ¿no? O sea que Sí, erais novatos, y siempre 100%. que en un primer libro os salga esa consistencia, ese trabajo profesional, yo creo que ya es una primera virtud que le podemos sacar al libro. Mónica, ¿qué es lo que os motivó para escribirlo? Yo creo que ya lo que ha contado David de la presentación del libro, de la dedicatoria, ya me da un poco a pensar qué es lo que os motivó, pero desarrollar un poquito más. ¿De dónde sale esa idea inicial? Pues efectivamente, en la línea de lo que comenta David, hay una primera motivación bastante potente, ¿no? De tratar de recoger, encapsular una trayectoria de muchísimos años en los que habíamos ido lanzando diferentes iniciativas dirigidas a formar y a entrenar perfiles multidisciplinares, desde nuestro máster en tecnocreatividad, luego todas las iniciativas que hemos ido lanzando desde Mindset. Por cierto, una de ellas, Upgrade, como itinerario de aprendizaje, que es algo que lanzamos ya hace 2 años, además en piloto, con un gran cliente. Fue una experiencia que funcionó fenomenal. Y bueno, pues se trataba de encapsular, y además, bueno, pues eso, como comentaba David antes también, ¿no? Creo que hacemos un tándem raro. A mí la verdad que me divierte bastante, porque luego David es el tipo que va dando charlas sobre aprendizaje cuando yo soy licenciada en educación. Yo hablo mucho de tendencias e innovación cuando él es el ingeniero, y es como que en todos estos años nuestras trayectorias han ido transcurriendo de manera paralela. Obviamente ha habido debate, no ha llegado a las manos, pero bueno, muy fructífero, ¿no? En el sentido de contrastar ideas, visiones diferentes, obviamente siempre tratando de destruir las ideas, no a la persona, y en sentido cariñoso, por supuesto, siempre con una perspectiva de argumentar y de debatir. Pero bueno, nos parecía que teníamos algo muy potente entre manos, y queríamos el recogerlo. Luego hay un par de factores más. El segundo es ese afán de contribuir, aún desde lo pequeño,
a cambiar el mundo, que esto puede sonar demasiado grande, puede sonar a ir montados en un unicornio volador, como de heavy mental, pero bueno, realmente yo creo que somos gente que confiamos en los grandes cambios desde lo pequeño, en que hay pequeñas palancas que se pueden tocar y que generan un cambio en un nivel mayor, sistémico, y desde luego que todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, la colaboración y esa aspiración, ¿no?, a la polimatía, pues tiene un papel importante. Y además, bueno, con una dirección también clara, que en ese sentido pues no es transformarse por transformarse, sino bueno, pues con un proyecto o una perspectiva ética detrás. Y bueno, donde nosotros lo que proponemos también es que frente a pues todo este miedo, ¿no?, que además hemos vivido durante la pandemia, que bueno, pues han sido tiempos complicados, de mucha incertidumbre, ahora lo estamos viendo también, crisis global, y es como, wow, la gente en este contexto de incertidumbre viene de haberlo pasado muy mal, con mucho miedo, y creemos que tenemos la capacidad desde lo pequeño y con humildad, como decimos en la, ¿no?, en la pequeña cita, la introducción, pues realmente creemos que, bueno, que podemos hacer una aportación. Y luego, bueno, hay un último motivo, y aquí, bueno, yo quizás hablo un poco ya más en primera persona, aunque estoy segura de que es muy compartido también, y es la cuestión del compartir y el ayudar a la gente. Yo vengo de un contexto bastante humilde y, bueno, considero que me ha ido bien en la vida, sobre todo porque siempre he tenido, creo que bastante ojo para construir a mi alrededor un ambiente muy, muy nutritivo, muy enriquecedor, con gente que me aportaba muchas cosas, por lo que siento mucha gratitud. Tuve la suerte también de haber encontrado gente cuando necesité algún tipo de apoyo, y para mí haber escrito este libro junto con, bueno, una persona a la que admiro tanto además como David, es una manera de hacer una devolución, ¿no? Decir, oye, pues ya hay unos años de trayectoria, decías que somos muy jóvenes, muchas gracias, pero ya son unos añitos ahí, y es como llega el momento no solamente de encapsular la trayectoria o tratar de devolverla o contribuir con esto, sino el de alguna manera hacer una devolución, bueno, pues en cierto modo de un producto que podemos considerar de lujo, porque de lujo desde el punto de vista que son cosas que hemos venido trabajando sobre todo con grandes organizaciones muy vanguardistas, y que era una manera también de tratar de acercarlo al gran público y decir, oye, pues todo este conocimiento y todas estas habilidades que hemos desarrollado a lo largo de tantos años, ojalá que lo podamos poner al servicio de todos. Y esa es una razón también por la que, bueno, pues Upgrade es un libro de libros donde abordamos un montón de temáticas diferentes, pero hemos querido utilizar un lenguaje muy llano, donde luego quien quiera profundizar puede hacerlo, porque hemos puesto muchas referencias, muchas citas, y además esto ha sido, vamos, suscitó muchísimo debate, ¿no?, de qué sacrificamos, cómo podemos explicarlo de manera más sencilla, pues por ejemplo, sin utilizar anglicismos. O sea, como que hemos tratado, luego los lectores nos dirán si lo hemos conseguido, pero hacer un trabajo pedagógico también para llevarlo al gran público y, bueno, pues con ello hacer una devolución a la sociedad, y que ojalá que esta guía pues le resulte útil a mucha gente. Yo creo que también habéis conseguido esa parte de no complicarlo en demasiado, ¿no? Las cosas hay que complicarlas lo justo y necesario. Es verdad que yo no soy, digamos, un lector estándar, obviamente, pero yo creo que cualquier persona, yo este libro se lo regalaría a cualquier persona porque creo que lo puede entender. Obviamente los conceptos que hay en el libro, muchos de ellos son complejos y pueden requerir años dominarlos, ¿no? Que esta es otra cosa que ya hablaremos luego. Pero por lo menos ahí tienes ese primer anclaje que necesitas para conectarte con esa cantidad de conocimiento que hay por ahí que muchas veces no sabemos ni que existe, ¿no? Y cuando de repente te lo descubren dices, wow, esto es súper importante y no lo conocía hasta ahora. Yo creo que esta es una de las grandes virtudes y este es el segundo. Voy a parecer un pelota, venga, pero en algún momento os voy a dar algo de caña también, ¿eh? Correcto, correcto. ¿Cómo definiríais este cambio de paradigma que todos sentimos que está ocurriendo a nivel profesional? ¿Cómo definirlo? Porque no es fácil, ¿no? No es fácil. A ver, ¿cuál de los dos se atreve? ¿Qué está ocurriendo Bueno, en el mercado laboral? Me lanza el guante, David. Sí, además yo trabajo bastante en este ámbito. A ver, lo primero de todo, pues como todo en la vida, cualquier generalización será seguramente grosera. O sea que me refiero que es complicado, ¿no?, el definirlo en un pitch. Yo sí que me atrevería a decir que hay toda una serie de transformaciones muy profundas del trabajo, ya más allá de
las cosas que oímos a modo casi de claim en multitud de foros. Hay toda una serie de transformaciones muy profundas y en cierta manera también una brecha entre los trabajos de antes y los nuevos trabajos muy relacionados con la economía del conocimiento, la economía de la atención, también que bueno, pues, tienen que ver con un modelo postfordista del trabajo, lo que implica toda una serie de cuestiones bastante complejas. Desde el punto de vista del mercado laboral se podrían decir muchas cosas también. Lo único que esto sería casi un melón fractal en el que no sé si nos merece la pena, o esto sería como para un capítulo en sí mismo que tiene que ver con la cuestión de los salarios, el poder adquisitivo. O sea, hay bastante complejidad a la hora de realizar el análisis. Pero bueno, yendo un poco tratando de simplificar o ir a lo más sencillo, yo diría que estamos viviendo una época en la que, como diría Bauman, ¿no?, de modernidad líquida, en la que cada vez tenemos menos certezas en lo relativo a lo laboral, ¿no? Estos contratos para toda la vida, pues como era antes. Tú trabajas en un banco 30 años, empiezas de becario, te jubilas, toda la vida haces lo mismo y como mucho creces verticalmente. Bueno, pues parece que cada vez tenemos menos de eso, pese a luego los esfuerzos del gobierno, que como digo, eso sería probablemente otro tema, ¿no?, para no sacarlo ya aquí. Pero bueno, cada vez tenemos menos certezas, todo evoluciona más rápidamente, es decir, estamos viviendo unos tiempos de transformación donde todo ocurre rápidamente. Parece que esta frase podría aplicarse a cualquier momento de la historia, pero lo cierto, y además de ello hablamos en el libro al inicio, hay una dimensión de que el impacto de todas las invenciones humanas cada vez es mayor y cada vez tenemos más innovaciones en menos tiempo, o sea que sí que podríamos decir que existe una dimensión exponencial del cambio y que está teniendo enormes consecuencias en las maneras de trabajar. Obviamente, como digo, no para todos los trabajos, pero si hablamos específicamente para todos aquellos más ligados a la economía del conocimiento, pues nos encontramos como por ejemplo, factores como toda la parte del trabajo en el contexto digital y trabajo remoto, que además, bueno, es una tendencia que ya venía obviamente de atrás y que la pandemia no ha hecho otra cosa sino acelerarla. Hay un debate muy interesante, ¿no?, que además está ahí la cuestión de la globalización frente a la desglobalización, ver cómo va a afectar todo esto, porque bueno, sí que parecía que podía haber una tendencia también con la cuestión del trabajo remoto a la deslocalización. Además tuvimos ahí todo ese debate con los youtubers de inicio, la cuestión de la presión fiscal, mucha gente joven que está incluso tratando de moverse a lugares que le resulten más convenientes, mejor clima. Bueno, hay toda una serie de factores, obviamente, como digo, no para todo el mundo, sino para un pequeño número de trabajadores, pero bueno, que son importantes y están, o sea, hay toda una serie de tendencias que tenemos que ir observando. Más cambios, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la gig economy o el trabajo por bolos, podríamos decir, o trabajo por proyectos, que es una tendencia muy creciente en Estados Unidos. Obviamente no podemos extrapolar el contexto estadounidense al europeo o al español en concreto, pero sí que observamos que crece el número de trabajo por proyectos, a veces por necesidad, y luego, bueno, pues también digamos que hay toda una serie de personas jóvenes muy ligadas a esta economía del conocimiento, como digo, que bueno, ya no es como antes que la gente se casaba casi con una profesión y con una marca o empresa para toda la vida, sino que ahora cada vez observamos que la gente, a menudo, entre comillas, se casa más con un proyecto que le resulta interesante, a menudo con unos valores o que incluso les sirva para aprender una competencia, ¿no? Yo, por ejemplo, que trabajé hace años bastante con altos potenciales del mundo de la tecnología, bueno, todo lo que tiene que ver con este talento singular o extraordinario es algo que me ha interesado y he trabajado mucho en ese contexto. Pero, por ejemplo, en el mundo de la tecnología había muchas personas que cambiaban de trabajo, aun ganando menos, por el hecho de poder aprender una tecnología nueva, ¿no? De decir, estoy tanto tiempo trabajando, aprendo esta tecnología y entonces mi trayectoria profesional es un moverme entre distintos lugares donde voy alimentando, voy nutriendo una especie de mochila biográfica, vivencial y de competencias profesionales. Ahí tenemos como tendencia también esta economía de los creadores, lo que, bueno, en el anglicismo, ¿no?, la side hustle economy, que tiene que ver también con el tener proyectos paralelos, que aunque no sean tu trabajo principal, pues tratas de convertir tus hobbies en algo que te pueda dar un dinero con lo que completas tu trabajo principal. O sea, toda una serie de casuísticas que hace apenas 15 años hubieran sido impensables y que están cambiando enormemente la manera de trabajar, la manera de reclutar.
o de fichar talento en las empresas, que están cambiando la poca cultura, porque si las empresas no se adaptan, este tipo de perfiles les resulta muy difícil atraerlos. Y luego, bueno, ya en último lugar, y yo entiendo que además de lo más interesante en este foro en el que estamos, pues que cada vez se necesitan perfiles más abiertos, adaptables, con una visión de futuro mayor, con una capacidad de aprendizaje a lo largo de toda la vida, y más que tener experiencias o experticias verticales, pues se buscan profesionales con la capacidad de trabajar en contextos distintos, con competencias transversales que les hagan más neogeneralistas, si queremos decirlo así, haciendo honor, ¿no?, al nombre también de tu programa, más polímatas, y sobre todo con esa perspectiva de que ya no vale el estudiar una cosa, tener una carrera ascendente, la misma toda la vida, sino decir, buscamos cambio, buscamos profundizar en distintos contextos, y luego además te va a hacer mucho más polivalente el hecho de poner en práctica todas esas experiencias en distintos contextos. O sea que bueno. Sí, Aunque... es una revisión muy interesante a, yo creo que la mayor parte de los temas clave, ¿no?, que hay ahora mismo en este cambio de paradigma. Y claro, yo me pregunto una cosa, y es, hasta cierto punto yo veo que la gente joven, cuando hablo de gente joven aquí voy a decir gente entre 20 y 40 años, ¿vale?, más o menos, está en ese mood, digamos, está en ese, ostras, esto incluso me gusta, me apetece, este reto, quiero cambiar, quiero aprender. Sin embargo, cuando hablo con gente un poquito más mayor, ¿no?, de 45, 50, 55, lo que veo es mucho temor, mucha preocupación, incluso mucha frustración de no puedo hacer nada. Entonces, ellos han crecido en otro paradigma diferente y ahora parece complicado convencerles de que se adapten, y además de que es que si no se adaptan, quizá no a corto plazo, pero a medio plazo se quedan fuera de juego. David, ¿cómo le plantearías tú este dilema a una persona de estas, de un señor que lleva 30 años, 25 años trabajando en el Banco de Santander, que más allá de hacer la carrera de empresariales o derecho, no ha vuelto a estudiar nada, no ha vuelto a abrir prácticamente un libro? Y esto no es un caso aislado, ¿eh? Yo creo que este es un caso bastante típico. Y que ahora de repente le estamos hablando de todo esto que le dice Mónica, que es como, ¿qué me estás contando? Pues mira, no solamente es un caso típico, sino que tanto Mónica como yo nos hemos enfrentado a él un montón de veces, porque como damos mucha formación corporativa para compañías, bueno, pues hay veces que lo damos a perfiles técnicos, pero muchas veces lo damos para directivos o incluso perfiles que no están en un puesto directivo, pero a lo mejor llevan 30 años trabajando en esa compañía, en muchos casos en el mismo puesto, ¿vale?, haciendo las mismas cosas, quizá a lo mejor habiendo escalado en cuanto a responsabilidad, pero no en cuanto a conocimiento, es decir, en el fondo haciendo lo mismo, ¿no? Y las compañías, las grandes empresas están poniéndose las pilas diciendo, ostras, que tengo un montón de gente que lleva 30 años, que además tiene un coste de despido muy alto, ¿vale?, para ellos, y por otro lado, el impacto social que tiene despedir a mucha gente. Por tanto, están poniéndose las pilas para hacer algo que lo llaman reskilling, ¿no?, que básicamente voy a dotar de nuevas competencias a perfiles que, bueno, no lo han necesitado, que llevan mucho tiempo estancados y que incluso tienen una actitud bastante, bueno, de defensa por no querer aprender nada nuevo y seguir manteniéndose en una postura, vamos a decir, cómoda en la compañía, ¿no? Entonces, para ese tipo de perfiles, a mí me gusta entrar por dos vías, ¿vale? Por la vía, digamos, de intentar potenciar la motivación intrínseca del aprendizaje, es decir, no motivarlo desde el miedo, ¿vale? Porque muchas veces ese tipo de actualización viene desde, va a haber la automatización y te vas a quedar sin trabajo, y entonces, claro, esa motivación extrínseca está genial, no sé, para poner las pilas a la gente, pero en el fondo no deja de ser o no dejan de verlo como una obligación. Por lo tanto, si consigues realmente motivar intrínsecamente a esa persona, que la motivación salga de dentro, creo que los resultados van a ser bastante más interesantes. Entonces yo, cuando entro por la motivación intrínseca, lo que intento explicar, aparte del cambio de paradigma que acabáis ¿no?, acaba de explicar Mónica y acabas de explicar tú, decir, oye, digamos que podemos aprender durante toda nuestra vida. Y es cierto que una persona que lleva muchos años, digamos, sin salir de su zona de confort, y citando también a una autora, ¿no?, a Carol Dweck, ¿no?, con el growth mindset y el fixed mindset, efectivamente te va a costar más, al igual que una persona que
no sé, llevas sin salir a correr durante 20 años y no pretendas correr una maratón, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay un punto ahí de elección inteligente de qué competencias puedes empezar a incorporar que te motiven, ¿no? O que estén más vinculadas con una motivación tuya, personal, que te puedan dar una ventaja competitiva. Entonces, por ahí hay un punto interesante de, oye, motivación en cuanto a que podemos aprender para toda la vida, podemos hacer una selección inteligente de cuáles son de aquellas competencias que con poco esfuerzo o esfuerzo relativo o menor frente a otras cosas, te pueden dar ese viraje, ¿no? Ese pequeño viraje para cambiar tu camino, ¿no? Y luego, por otro lado, al igual, siguiendo un poco con la metáfora esta de la maratón, no querer de alguna forma generar cambios radicales o grandes cambios y no subestimar a los pequeños cambios, ¿no? Están esto de los efectos marginales o el tema de la teoría esta del 1%. Es decir, si realmente consigues cambiar un 1% de manera constante en el tiempo, vas a generar un gran cambio en el medio plazo. Y todos estos programas de reskilling que hay ahora mismo están ocurriendo no porque pasado mañana vaya a haber una disrupción y te va a quedar sin trabajo, sino con una mirada del medio plazo. Por lo tanto, yo creo que hay un margen de maniobra para que si consigues motivar a estas personas y se consiga generar un hábito, ¿no? De mejora constante con pequeñas cositas, no intentar de repente decir, pues no tengo ni idea de nada de digital y me voy a ser un mega gurú y experto en redes sociales. No tiene sentido Claro, pero porque incluso te precisamente es el vas enfoque a frustrar. que le damos muchas veces, ¿no? De Claro, vamos a mandarles a hacer un máster de 6 meses de transformación digital, que puede estar bien. claro, Pero claro, vosotros en el libro estáis tocando 30 palos diferentes. total, exacto. Muchos de ellos Eh, ni siquiera hay máster sobre el tema. La mayor parte de no, ellos probablemente no los haya. Y son herramientas, son palancas, diría yo, fundamentales, ¿no? Hay algunos como el Design Thinking, por ejemplo, que sí que hay mucha formación estructurada, pero hay otros, por ejemplo, que habláis sobre los sesgos cognitivos, en los que, pues sí, puedes escuchar podcasts, pero realmente no hay una formación reglada. Y yo creo que muchas veces las empresas, por facilidad, porque es lo que tienen más a mano, cogen y apuntan a la gente a cursos, a programas o a másters, que están muy bien, pero claro, es que son tantos los palos que hay que tocar, porque yo creo muchísimos. que, y aquí si queréis entramos con esta metáfora que hacéis al principio, que me parece muy interesante, del humano-máquina, para dar estructura a todo el libro, que yo creo que es muy necesario, porque si no el libro sería como una especie de enciclopedia, ¿no? En la que yo voy a un concepto, pero claro, esta metáfora del humano-máquina en la que situáis todos estos conceptos que explicáis de una manera que unos con otros estén relacionados, es interesante. Y claro, cuando vuelvo al tema este de los másters, por mucho que yo haga un máster de Design Thinking, si el resto del humano-máquina está sin atender, en realidad, ¿hasta qué punto eso, o sea, es una mejora, ¿no? Pero ¿hasta qué punto esa es una solución al problema de que esa persona está desactualizada completamente? En el fondo es un parche si se ve desde ese prisma, digamos, desconectado, ¿no? Es decir, yo si te empiezo a poner pequeñas píldoras de conocimiento y pasan dos cosas. Lo primero, no genero un cambio en esa persona continuado, por eso el aprendizaje constante para generar ese cambio, o incluso desde el punto de vista de cultura o contexto corporativo tampoco genero cambio, porque muchas veces yo formo a personas que adquieren un conocimiento que no es aplicable en la propia empresa porque no ha cambiado. Es Claro. casi más un deseo, ¿no? Digamos que ahí, claro, ahí lo que intentamos con el ejemplo con la metáfora del humano-máquina, es intentar que esto sea un cambio sistémico y continuado. Es decir, no es que aprendas 7 cosas por separado, sino que todo está conectado con todo y tiene que ser un punto continuado en el tiempo, ¿no? Mm. Hablamos lo primero es actualizar el sistema operativo, que tiene mucho que ver con no dar el salto a aprender design thinking, sino cambiar tu forma de pensar primero. No dar el salto a aprender nuevas metodologías, sino a primero vamos a intentar cambiar, bueno, la forma de pensar que tienes, que en muchos casos es obsoleta o viene de un paradigma anterior, ¿no? Estamos en ese punto Por ejemplo, la liminal, mentalidad ¿no? de crecimiento Cambio. que has comentado antes, Por que ejemplo, yo creo que te puede hacer clic el cerebro cuando tú lees el libro de Carol Dweck, claro. porque te abre un mundo de posibilidades. No es un conocimiento limitado, ¿no? Por una valla, en el que yo lo cojo, lo absorbo y lo aplico, sino que me abre nuevas posibilidades, me abre nuevas formas de enfrentarme a todo lo demás en lo que estoy trabajando. Incluso a algunas personas les hable directamente la posibilidad de aprender, porque se han Exacto. autoconvencido de que ellas ya no van a aprender más, de que lo de estudiar era una cosa de hace 20 años y que ahora ellos ya
pues como el que no ha ido a correr en 20 años, dicen, yo ya es que no puedo correr directamente. Ellos piensan que no pueden correr. Exacto. De hecho, ahí viene un punto interesante que es, por ejemplo, fomentar la cultura de la experimentación y del fallo o error no como fracaso, sino como aprendizaje, ¿no? Que es muy, muy de Carol Dweck, de decir, oye, sal de la zona de confort y afronta unos nuevos retos y de alguna forma, si fallas en ese primer intento, pues aprendes y sigues, no lo consideras como un fracaso, ¿no? Que eso también es algo muy, muy de paradigmas anteriores que nos hemos criado con que no se puede fallar y si se falla es fracaso absoluto, ¿no? Por tanto, esa parte inicial del sistema operativo es nuestra forma de pensar, ¿no? Y ahí hay como diferentes competencias que hablamos, como por ejemplo hablamos de pensamiento crítico, con una parte ética, hablamos de pensamiento sistémico o resolución de problemas complejos que también tiene que ver con abordar, digamos, la realidad, la sociedad, lo que nos enfrentamos, no como algo simplista y unitario, sino ver realmente la complejidad que tienen las diferentes partes y ver cómo podemos operar con ellas. Incluso le dedicamos un capítulo al pensamiento estoico, que tiene mucho que ver con bueno, la capacidad de, en un contexto de cambio constante y de que hay mil cosas que no dependen de ti, pues que de alguna forma no lleguen a ser ya no solamente frustración, sino ejes paralizantes, ¿no? Que de alguna forma absolutamente todo te resulte como que te sobrepase, ¿no? Sino también vinculado con ese punto de la salud mental, ¿no? Por lo tanto, hay una serie de ejes, y dejaré el de Conócete a ti mismo a Mónica, así como intro, porque es el primer capítulo que lleva de los más importantes, pero bueno, ese es el primer eje de instala tu sistema operativo. Luego, perdón, de actualiza tu sistema operativo. Luego, a partir de ahí, es instalar nuevas aplicaciones. Y una vez que ya has adquirido diferentes formas de pensar, eres consciente, por ejemplo, de los sesgos, que es algo que también comentamos en el Hackea tu cerebro, hablamos de modelos mentales y de sesgos, es que es algo que, por ejemplo, en nuestro contexto es algo muy normal, pero en un territorio, en un contexto mainstream, no se conoce lo que son los sesgos y crees realmente que estás tomando buenas decisiones cuando realmente empiezas a leer sobre ellos y dices, ostras, es que estoy totalmente sesgado y no me he dado cuenta, ¿no? Viene la forma de pensar, luego lo siguiente es instala ya nuevas aplicaciones, diría, te has actualizado tu sistema operativo como un ordenador, instala nuevas aplicaciones y entonces ya empezamos a meternos en metodologías y frameworks, ¿no? Nos metemos en la parte de innovación con Design Thinking, nos metemos en productividad con Agile, nos metemos con la capacidad de anticiparnos con diseño de futuros. Vamos viendo diferentes, incluso con la parte de influencia y persuasión, ¿no? La capacidad de ya no solamente de pasar de ideas a proyectos, sino que esos proyectos de alguna forma vayan o tengan éxito, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber un punto de, pues eso, poder influir en el contexto para poder llevarlo a cabo, ¿no? Y finalmente queríamos meter bueno, quizá el bloque un poco más raro o diferente, porque estamos casi siempre como en el punto de cognición, ¿no? Y de repente hablamos de mejora tu hardware, ¿no? Que tiene que ver con ser consciente digamos, tu cuerpo biológico y de alguna forma cómo está conectado tu cuerpo biológico con tu propio rendimiento cognitivo y tu capacidad de procesar información, de tomar buenas decisiones, digamos que todo está conectado, ¿no? Por lo tanto, el mejora tu hardware hablamos específicamente de cómo cuidar tu cuerpo biológico, hablamos, hay un capítulo dedicado a alimentación, otro al ejercicio físico, también al sueño, le damos importancia a la parte de sueño, y luego el último capítulo de todos volamos un poco más a futuro y digamos, invitamos a seguir de cerca las tendencias vinculadas con la parte de mejoramiento humano o incluso las tendencias un poco más transhumanistas, porque creemos que van a ser muy, muy relevantes a la hora es decir, yo creo que somos como una especie de generación bisagra, que no sabemos muy bien si vamos a poder anclarnos, ¿no? a estas mejoras biológicas o incluso tecnológicas que se puedan vincular con el cuerpo para vivir más años, aumentar nuestra capacidad cognitiva, es decir, una serie de mejoras que creo que van a estar justo en el Yo límite. creo que estamos ahí, David. No sé si lo mencionáis en el libro, pero el transhumanismo, dependiendo de cómo lo definas, puede incluir cosas tan banales a día de hoy como puede ser Internet, ¿no? Es decir, la Correcto. capacidad que tiene una persona con Internet sabiendo utilizarlo y la que teníamos en los años 90 cuando no lo teníamos, por la misma persona con la misma inteligencia, misma formación, es radicalmente diferente la productividad que puede conseguir. Y luego, 100%. lo que dices del tema del sueño, la comida, todo eso, me encaja perfectamente porque yo cuando tenía mi empresa daba formaciones de alto rendimiento
y la gente se sorprendía mucho que yo dedicaba mucho tiempo a hablar de mantenernos en forma, como si fuésemos deportistas de élite, que no se trataba solo de ir a la oficina y agachar la cabeza y venga a picar la Excel, sino que tenías que llegar con energía a la oficina y que para eso tenías que hacer deporte, tenías que haber dormido bien y que si estabas agotado no tenía ningún sentido seguir trabajando, ¿no? Estas ideas que yo creo que ya son de dominio público, pero joder, sigue costando todavía mucho que calen en la gente. No sé, Mónica, ya tú como emprendedora y empresaria, la experiencia que vosotros tenéis en la oficina sobre estos temas, que además me imagino que es algo que habláis habitualmente con la gente, ¿realmente la gente lo incorpora a su día a día? Bueno, pues en nuestro caso en concreto, yo creo que los que menos probablemente lo llevamos, mira, David se ríe porque si es que esto no sé si debería quedar grabado, ¿no? Pero somos Sí, no, probablemente está bien porque somos pura contradicción los seres humanos. Yo somos te voy a pura decir lo que contradicción. piensas, Yo pero digo, que no oye, lo haga. escribir se nos da fenomenal a nosotros. Y luego, bueno, crear el espacio de seguridad psicológica. Tenemos un canal que se llama Healthy Mindset. Vamos a hacer ahora un campamento donde disciplina en plan de levantarse por la mañana, hacer deporte, dieta deportiva, rendimiento cognitivo. Es una cosa alucinante que digo, madre mía, menuda empresa de cracks increíbles, ¿no? De gente, bueno, pues al final recuperando ese pensamiento tan antiguo de mens sana, incorpore sano. Entonces a nosotros se nos da muy bien montar sistemas, escribir libros, la parte de la teoría y en cuanto a la práctica, bueno, pues ahí estamos también. Yo tengo que decir que me empecé a interesar mucho en toda la parte de alimentación y rendimiento cognitivo a través del mundo del ajedrez y estudiando un poco, ¿no?, cuáles eran las dietas más apropiadas para potenciar el rendimiento cognitivo y hace muchos años. Y luego, bueno, pues a partir de ahí se abrió todo un mundo de exploración donde, bueno, se plantean horizontes bastante interesantes. En relación con esto, lo hablamos también en el libro, ¿no? Abordamos todo el asunto de los nootrópicos y, bueno, posibles derivadas que podría tener. Pero bueno, en suma, en nuestro caso y sobre todo en el caso de Mindset, sí que está muy de serie y de hecho la gente es tremendamente saludable, ¿no? Que yo incluso me fijo, por ejemplo, las personas más jóvenes lo comparo con el tipo de juventud que me tocó a mí vivir y digo, vamos, estamos años luz. O sea Total. que en ese sentido todo ha evolucionado para mejor. Totalmente. Bueno, ahí también está, y yo creo que cuando leía la parte de datos, de cómo analizarnos, ¿no? De cómo cuantificar lo que hacemos, lo que no hacemos, que esto es algo que también se lo he escuchado a Marcos Vázquez, por ejemplo, de Fitness Revolucionario. Y yo tengo ahí un punto de resistencia. No sé si os pasa a vosotros también, quizá yo soy todavía de los 80, ¿no? Igual ahora los chavales a partir de los 2000 ya tengan otra mentalidad, pero ese medirme todo lo que hago para optimizarme a mí mismo me da un poco de yuyu. Incluso tengo la sensación de que puede llevarme al punto de quitarme más de lo que me da. Es decir, de generarme cierta ansiedad o de generarme demasiada burocracia, por llamarlo de alguna manera. Y al final, bueno, tiene unas ventajas, obviamente, pero quizá también tiene algunas desventajas. No sé si cuando vosotros os pusisteis a investigar sobre este tema, tuvisteis esa sensación también de hasta qué punto, por ejemplo, yo qué sé, lo que hace alguna gente que apunta en un diario todo lo que come, los entrenamientos que hace, los pasos que da, que tiene un reloj que les mide las pulsaciones, el sueño, todo esto, hasta qué punto eso se puede convertir en una obsesión un poco problemática. Pues mira, he de decir que me encanta que lo saques y decías que ibas a meter caña, fenomenal, nos encanta, porque bueno, así sacamos un poco también los entresijos y los debates. Fíjate lo que hemos debatido sobre esto, que nos hemos planteado eliminar algunas partes, poner un disclaimer, porque además, bueno, nosotros hemos compartido también con nuestro círculo cercano, la empresa además tenemos también psicólogos y justamente nos decían lo que nos estás contando tú. Es decir, que bueno, que incluso hay algunos casos, por ejemplo, con toda la cuestión del medir los alimentos que se ingieren, ¿no? Que hay personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria cuyo precisamente problema radica en esto, ¿no? En una conducta de un control excesivo y un sufrir ansiedad precisamente por este hecho de tratar de medirlo todo. Y bueno, pues ahí el debate que tuvimos
David y yo, es que al final realmente ese tipo de comportamientos podríamos llevarlos prácticamente a cualquier cosa. Entonces, ¿dónde ponemos el límite? ¿No? Porque entonces tendríamos que empezar a, quiero decir, por ejemplo, el aprendizaje, el hecho de necesitar aprender puede llegar a resultar una compulsión también, más allá del capítulo específico del cuantifícate a ti mismo. Entonces, al final lo que decidimos fue poner toda una serie de avisos para navegantes al inicio, diciendo que, bueno, que entendemos que todas las personas somos diferentes, que las circunstancias son distintas y que tenemos que hacer también un poco esa lectura adaptada a las circunstancias de cada cual. Sí que hemos quitado alguno de los párrafos en concreto, ¿no? Que precisamente por esta razón decidimos eliminarlos, o sea que la versión que tú conoces no era, de hecho, una de las últimas versiones que teníamos, después de haberlo consultado con una psicóloga clínica del equipo, por cierto, pero bueno, decidimos dejar otra serie de temas por no, digamos, cancelar, ¿no?, todo el contenido y luego, eso sí, poner una serie de avisos al inicio. Sí, bueno, y como he entrado ya en... No es una crítica realmente al libro, es una observación, pero sí que me han surgido algunas dudas mientras leía el libro, y una era esta concretamente, y una más general es esa sensación que yo además he sido partícipe cuando he tenido equipos, porque yo siempre he sido una persona muy perfeccionista, muy optimizador. O sea, soy el perfil analítico optimizador de toda la vida informático. O sea, es que somos como clones. Yo cuando dice Jaime lo de la hoja Excel, Jaime de Kaizen, que dice, no, llevo una hoja Excel con... Digo, sí, hijo, sí. Yo he pasado por esas fases todas, ¿no? Y ya he tenido mis problemas psicológicos, lo he dejado, lo he vuelto a retomar, pero siempre la cabra tira al monte y siempre tengo esa sensación de que necesito estar mejorando mi vida. Pero claro, ya a nivel de sentido de la vida, más filosófico, que yo sé que a vosotros también os interesa esta faceta humana, ¿hasta qué punto esta mentalidad de estar siempre mejorando nuestro trabajo, nuestra vida, no se puede volver un poco en contra? Como esa idea de que cuando persigues la felicidad al final nunca la vas a poder conseguir y solo puedes conseguirla cuando no la persigues, ¿no? No sé si habéis oído esta idea, pero Sí, yo no sé si es cierta, Sí. pero se la he oído decir a varias personas y me hace pensar. No sé, yo estoy seguro, por lo poco que os conozco, que seguramente estas dudas, preguntas han surgido mientras escribíais el libro. bueno, y aquí, yo por lo menos, para mí el asunto está bastante claro. O sea, para mí en concreto me resulta evidente y quizás por ello está implícito en el libro, pero está muy bien el explicitar la idea. O sea, lo primero de todo, el tratar de tener siempre un objetivo con perspectiva de futuro dependiendo del tipo de persona, porque todos somos diferentes. Por eso la cuestión de la personalización es muy importante, ¿no? Esto es, por ejemplo, yo en mi caso, pues a mí me encantaba hacer exámenes. Y a mí siempre me gustó que me examinasen y conseguir resultados y me parecía motivante y otra gente en cambio le daba ansiedad. Claro. Hay personas para las que tener un objetivo les resulta motivante y les ayuda a levantarse de la cama y hay otras personas a las que le genera ansiedad. Precisamente de ahí todo ese aviso para navegantes. Cada uno es distinto y cada uno tiene que mirar un poco hacia adentro. Y luego, si quieres, hablamos un poco de la parte del autoconocimiento que me parece bueno, como la clave de todo esto, el conocernos y cada uno hacer un ejercicio introspectivo. Sí, yo, fíjate... Ay, perdona, Mónica, pensaba que habías terminado. Sigue, sigue. Bueno, nada, simplemente el decir que hay personas a las que les resulta motivante el hacer esa mirada hacia el futuro y que encuentran placer en el proceso. Yo, por ejemplo, encuentro placer en el mejorar, porque me pasa como a ti, soy una perfeccionista, no de Excel, aunque te pueda parecer increíble, puede haber perfeccionistas caórdicos, es decir, que no tiramos del Excel y eso existe, y a mí me pasa que estoy obsesionada con mejorarlo todo, y yo Yo si lo no intento, ¿eh? O sea, yo intento prescindir de esas herramientas. O sea, que Ah, yo, en el yo fondo, vivo sin como... ellas, ¿eh? Yo, bueno, me apaño, me voy apañando más o menos, pero estoy todo el rato tratando de mejorar todo lo que me rodea y a mí me hace feliz mejorar Es y una termino una mentalidad muy charla. estoica, ¿no? Hablando, como tenéis un capítulo sobre el Sí, estoicismo, los estoicos, que además hice un capítulo colaborando con el Rincón de Aquiles la semana pasada y hablábamos de cómo para los estoicos la felicidad, la eudaimonia, que le llaman ellos, es un poco el florecimiento personal. O sea, el desarrollo personal moderno, que no lo hemos inventado nosotros, para los estoicos ya era muy importante, tan importante como para que su vida, el sentido de su vida, dependiese de ello, ¿no? Entonces, debe haber algo ahí en el ser humano, o por lo menos en algunos perfiles
humanos, como el tuyo, Mónica, o como el mío, en el que ese desarrollo personal puede dar sentido a tu vida. Y entonces yo creo que Upgrade para gente como nosotros es una guía para navegantes cojonuda, ¿no? Claro. Y lo que tú dices es fundamental, entender, conocerte a ti mismo, y si quieres hablamos de esto ahora, para ver, oye, hasta qué punto, cómo trabajar con el libro. No digo que el libro no pueda ser para todos los públicos, pero quizá la forma de abordarlo es diferente. Y no sé si quieres Sí. comentarnos esta parte de autoconocimiento y ligarlo con esto que acabo de decir. Pues totalmente, y de hecho, vamos, vas muy bien encarrilado con nuestra idea porque justo arrancamos con el capítulo de Conócete a ti mismo, obviamente inspirados por el pensamiento estoico, esta idea incluso que nosotros también mencionamos en el libro del florecimiento humano, entendido como ese proceso de mejora, del revisarse, incluso del construir la vida como, bueno, desde una perspectiva del alcanzar la virtud, también de la adecuada mesura, ¿no? O esa idea de ibris también que tiene que ver precisamente con esta cuestión de los sesgos cognitivos, ¿no? Que de hecho en la antigua Grecia, claro, había algunas personas que se consideraban poco menos que dioses y entonces esa perspectiva, ese pensamiento estoico era también una herramienta útil para medirse de manera adecuada y tratar de promover la virtud, ¿no? La virtud como manera de vivir. Esa idea, como dices, ¿no? De eudaimonia, de florecimiento humano, que además también tiene que ver con la prosperidad. Entonces, eso es algo que, bueno, que está impregnando todo el libro. Nosotros obviamente nos inspiramos en esa filosofía, aunque no solo. Yo personalmente llevo más de 20 años haciendo desarrollo personal y desarrollo profesional con todo tipo de perfiles. Y bueno, pues la manera de abordar el libro bajo nuestro punto de vista es precisamente ese, el hacer un trabajo de introspección. Además, la introspección significa etimológicamente mirar adentro, pero también el observar la propia conducta, y ya esto le añadiría el observar los propios pensamientos, que también tiene que ver con la psicología del comportamiento. Es decir, es un ejercicio de mirar dentro, pero también el observarse, ¿no? Ese ejercicio de conciencia reflexiva por la cual yo puedo observar cómo pienso y observar también la manera en la que me comporto, tratando de combatir nuestros propios sesgos, ¿no? A la hora de autovalorarnos. Entonces, pues ¿de qué se trata? Pues es lo primero de lo primero, conocerse a uno mismo. Ahí empieza el viaje. ¿Cuáles son mis valores que pueden actuar como brújula, sobre todo a la hora de tomar decisiones éticas? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Cuáles son mis verdaderas fortalezas? A lo mejor luego resulta que me empeño en hacer algo que no es para mí una fortaleza natural, entre comillas, podríamos decir, que soy yo muy poco amiga de esencializar, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son mis propias fortalezas? ¿Cómo me estoy yo contando mi propio relato de vida? Eso me da una visión acerca de mí mismo, de mí misma, de cuál es mi yo presente, que es mi yo real. Y luego trabajamos mucho también toda la perspectiva de desarrollar la visión de futuro, que es lo que me da la perspectiva ética, propedéutica, incluso del para qué. Mi yo ideal, mi yo futuro, ¿a qué aspiro? Es decir, tienes el punto A, volviendo a la visión ingenieril, del punto A y el punto B. Tengo mi yo presente, que es mi yo real, mi yo futuro, que es mi yo ideal, donde además promovemos también esta perspectiva de que existen futuros alternativos. Te queremos ayudar o queremos ayudar a los lectores de nuestra guía a que puedan proyectar su futuro preferible para hacerlo más probable, y entonces todo lo que hay entre medios upgrade, es decir, es tu camino de aprendizaje para convertir tu yo real en tu yo ideal, entendiendo que ese yo ideal tiene que ver con una ética y tiene que ver con una virtud. Obviamente, para nosotros, que somos muy poco relativistas, y ya aprovecho para decirlo, Me poco alegro. amigos del posmoderneo en general, pues chico, no todo vale, pues nos tenemos que mojar, y por supuesto que nosotros pues hacemos una propuesta también en el libro. Eso me encanta. Me da pena, y aquí voy a hacer otra pequeña crítica que sé que es inevitable, que tiene un tamaño el libro. A mí me da pena que no hayáis desarrollado más esa parte y alguna otra, digamos, de los fundamentos de Upgrade, no de las herramientas, sino de los fundamentos. Están bien, o sea, creo que es suficiente para que tú puedas seguir leyendo, dais bibliografía, pero yo como Val, como lector, me habría gustado todo esto que me estás contando, Mónica, pues eso, que lo desarrollaseis un poco más, y os animo que lo hagáis en un libro posterior. Porque yo sé, y aquí quiero entrar en la parte ética, porque no es habitual ver como gente como vosotros, que sois profesionales, que sois emprendedores, empresarios, tienen esa parte ética tan fuerte, ¿no? Esto es algo que yo vi con David cuando tuve esa charla con él el año pasado.
Y a mí me gusta mucho porque yo no entiendo una cosa sin la otra. Es decir, a mí me encanta la ciencia, me encanta la tecnología, el conocimiento, pero si no lo acompañas de una ética fuerte, vas como pollo sin cabeza por el mundo. Y vosotros sí que habéis desarrollado esa ética fuerte y yo creo que hacéis lo posible por trasladarlo al libro, pero me gustaría que hablemos un poco más. Tengo la sensación quizá errónea de que hay puntos en los que hay como una ligera contradicción entre un optimismo de, ostras, podemos con todo, y también un pesimismo de, joder, la que tenemos encima liada, ¿no? Con, pues eso, un capitalismo que por un lado yo sé que defendéis en la base, pero que le veis muchos problemas y que creéis que necesita un cambio importante. Una incertidumbre que vosotros os movéis bien en la incertidumbre, pero que también de alguna manera pensáis que es un problema para la mayor parte de la sociedad, que no sabe cómo situarse. Y lo que proponéis al final con Upgrade lo habéis dicho literalmente vosotros en el libro, es un reinicio, ¿no? Un reinicio que entiendo que es esa parte que dices, Mónica, de estoy en el punto A, voy al punto B, antes de empezar el camino necesito resetear para ir ya con la mentalidad adecuada, ¿no? Y con la mochila adecuada. No sé muy bien cómo preguntároslo, pero a partir de aquí, ¿qué me podéis contar sobre cómo veis vosotros desde el punto de vista ético todo este progreso profesional? Porque la gente se puede extrañar un poco de que en un libro en el que te hablan de cómo mejorar como profesional, empecéis a hablar de ética, empecéis a hablar de capitalismo, de modernidad líquida, de un montón de cosas, de posmodernismo, una serie de cosas que igual a la gente le pilla un poco a contrapié. Pues mira, cojo un poco y luego te paso el testigo, Mónica. A ver, el tema o sea, la verdad que nuestro statement inicial está muy claro y yo creo que lo acabas de escribir muy bien, Val, con la definición del reinicio, ¿no? Es decir, no es que nosotros defendamos el capitalismo, sino que el capitalismo digamos, el sistema operativo del mundo, hasta ahora mismo la base, ¿no? Sí que, por ejemplo, hacemos una breve crítica en ciertas partes donde de alguna forma se ha instaurado como única solución viable, básicamente porque es la que quedó, la que se instauró, ¿no? Como sistema operativo del mundo. Pero, por ejemplo, hay muchísimos autores que citamos, desde Matsukato a Bregman, Fisher, por Rayworth. ejemplo. ¿A quién? Mark Fisher. A Mark Fisher, por ejemplo, que habla ¿no? justamente es el que hace la mención digamos, a otro tipo de capitalismo, ¿no? Y a esa crítica de que se instauró el capitalismo por opción por defecto, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente ahora mismo teorizando sobre otras formas diferentes de capitalismo, ¿no? Un capitalismo más consciente, más humano, hay con muchas vertientes, ¿no? Entonces, yo ya hablo por mí, y ahora le paso el testigo a Mónica, yo soy como fiel defensor del poder que han tenido, digamos, las empresas o la economía en el progreso y desarrollo del mundo en el que estamos, a muchos niveles, ¿no? Me gusta la palabra progreso y me gusta vincular progreso con, digamos, el desarrollo económico, muchos tipos de desarrollo, y yo hablo mucho, por ejemplo, o defiendo mucho el rol específico que han tenido las empresas en ese punto. Eso no quita que también hayan potenciado, digamos, la cara B de todo, ¿no? Al igual que ha habido progreso por muchos sitios, eso ha generado una contrapartida que tanto a nivel, sobre todo a nivel pues, medioambiental, bueno, ahora en el libro también dedicamos un pelín, ¿no? Un trocito, a hablar del antropoceno, ¿no? O sea, se dice que ahora mismo la era en la que estamos es el Holoceno, estamos pasando, aunque hay debate, ¿no? A esa era del antropoceno donde se ven claramente el impacto humano en el mundo en el que vivimos, ya sea medioambiental o incluso, porque se habla mucho de la parte medioambiental porque está muy clara, ¿no? Cambio climático, el continente de plástico que vivimos, pero también desde el punto de vista social. Hay grandes gaps, al igual que se habla mucho de progreso en cuanto a media, ¿vale? En cuanto a medias de diferentes indicadores, ¿no? Desde acceso a la educación, acceso a la vacunación, reducción de muertes ya no vinculadas por conflictos bélicos, sino en general, ¿no? Por lo tanto, hay una mejora, por ejemplo, de la sanidad. Ha habido muchos indicadores de progreso, pero claro, cuando ya vas al detalle y ves que hay un gap, es decir, hay países o sociedades que han evolucionado mucho y otras que se han quedado en el mismo punto
o han evolucionado muy poquito, o incluso han decrecido, ¿no? Muchas de ellas, por ejemplo, están en África, que cuando vas al nivel de detalle dices, ostras, no todo el mundo ha progresado de la misma manera, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros entramos con ese componente ético. Es decir, que tiene que ver más con un punto de toma de conciencia y pensamiento crítico. Por eso la ética la vinculamos muy ligada al capítulo de pensamiento crítico, porque tiene que ver con, de alguna forma, no quedarte en lo superficial, sino llegar a las fuentes, analizar realmente los datos con otra perspectiva, realmente buscar diferentes miradas, ¿no? Y no caer en el sesgo este de confirmación, ¿no? Donde vas literalmente a buscar lo que realmente confirma lo que tú piensas, sino tener diferentes miradas que te ayuden a ver diferentes perspectivas y tomar decisiones, en este caso, intentando diferenciar, y digo intentando porque es algo muy complejo, ¿no? El bien y el mal, que son dos términos también muy complicados, pero al final la ética lo que busca, ¿no? Es la rama de filosofía que intenta buscar eso. De hecho, también mencionamos la moralidad, concretamente en el libro, muy vinculada a la ética, la moralidad y las normas morales, ¿no? Entonces, sin querer meternos, porque no hemos querido meternos, podemos dedicarle un libro entero a eso. De hecho, mencionamos a 2 libros, ¿no? El arte de pensar, que habla de pensamiento crítico, y digamos, los peligros de la moralidad, de Pablo Malo. Mencionamos estos 2 libros porque son 2 libros dedicados plenamente a eso. Nosotros, sin querer meternos en ningún berenjenal, sí que decimos o ponemos encima de la mesa la importancia de empezar a pensar de forma crítica y de forma ética con respecto a la toma de decisiones, ¿vale? Entendiendo las reglas del juego del presente para generar un futuro mejor. Digamos que sería el gran foco que ponemos en cuanto a eso. Y Mónica, ¿qué diagnóstico haces tú respecto a ese pensamiento crítico y ese pensamiento ético tan necesario? Wow. Yo estaba todavía pensando en lo anterior que me dijo David, porque ahí hemos tenido también bastante debate entre nosotros. Yo creo que si hacemos un libro al respecto, aquí sí que igual ya, bueno, sería interesante el proceso, ¿no? Bueno, antes de comentar algo respecto del pensamiento crítico ético a modo de diagnóstico, sí decir que por lo menos mi visión sobre el asunto es que yo no me autodefiniría necesariamente como procapitalista ni nada parecido, sino que, bueno, al final es lo que es, probablemente sea la mejor opción posible dentro de lo malo. Yo creo que queda muchísimo camino todavía por recorrer. Personalmente creo en la democratización de la educación, en la democratización del acceso a los recursos también. Me parece una barbaridad lo que estamos haciendo con el planeta y luego, sobre todo, creo que el ser humano como especie, que no somos más que unos monos levemente entrenados, tenemos poca visión de futuro porque estamos hipotecando también el futuro de quienes están por llegar. O sea que en ese sentido creo que hay que hacer un ejercicio de mirar a largo plazo y pensarnos no solamente desde el punto de vista de nuestra generación, sino también en todo el coste que de cara al futuro están teniendo las acciones que nosotros desarrollamos en el presente. Creo también que este modelo upgrade yo no sé si a día de hoy existe un modelo mejor, me gustaría pensar que podríamos hacerlo mejor los seres humanos. Creo en el progreso también, como dice David, y en un futuro más desarrollado científico y tecnológicamente, es decir, que frente a otras propuestas, por ejemplo, de creacionistas, yo personalmente creo que la única salida es para adelante, o sea que no me lo creo después de haber un poco revisado los datos, ¿no? De estos modelos de decrecimiento, es como que ya se nos ha pasado el tiempo de ir hacia ahí. Pienso que quizás podamos arreglarlo con más innovación y por lo menos tal y yo como concibo esto, es como un proceso abierto también de incertidumbre en el que además me siento bastante cómoda. Oye, pues mira, no tenemos ni puñetera idea de lo que vamos a hacer en 15 años. Lo que sí que tengo claro es que con más innovación, más inteligencia individual, colectiva, más inteligencia aumentada por la tecnología y con mejores procesos a la hora de innovar, igual somos capaces de hacerlo un poco mejor y ser también más solidarios con las generaciones futuras. Yo es un poco el enfoque que tengo, pero a mí también lo de... Ecomodernista. ¿Eh? Ecomodernista. No, Es que, ¿no? tampoco, no, en absoluto, no, yo no sé. Mira, si le tenemos que poner un nombre al bicho, que yo creo que puede ser bastante cosecha propia, pero yo diría a lo mejor un poco más, lo que he dicho, por bautizar a la criatura, pero yo diría un poco quizás más transhumanista tecnoprogresista, por Mola. ponerle nombre y apellido, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, un pero es poco... interesante porque está bien tu puntualización, porque, por ejemplo, el problema ecológico hay 2 maneras, para mí, radicalmente diferentes de afrontarlo. Una es
el ecologismo romántico, ¿no? De tenemos que volver a las cuas porque no hemos tenido la suficiente humildad para darnos cuenta de que el planeta requiere dejarlo ir solo, ¿no? Y vivir de una manera muy, muy humilde, un poco como podían vivir nuestros antepasados hace 30.000 años. Y la otra versión para mí de los ecologistas, que igual encajarías tú más ahí, es, oye, tenemos que seguir creciendo para que todo el mundo se pueda favorecer de ese crecimiento, y la manera que tenemos de mejorar la situación es a través de la innovación y de la ciencia, no de resetear, ¿no? En ese aspecto no hay que resetear. Igual en Exacto. algún, ¿no? Sí. Bueno, resetear con un nuevo sistema, claro. Al final es, ¿qué queremos? ¿Un tema de modo tradicional de cultivo o queremos promover los cultivos hidropónicos con tecnología, sensor, o sea, todo tipo de sensores, etcétera? Y luego, Claro. bueno, pues vamos a mirar cómo somos capaces de darle escala a todo esto, ¿no? Bueno, esto hay que decirlo siempre con la boca pequeña porque luego nunca se sabe. O sea, de repente te puede llegar una variable que a lo mejor no tenías prevista y tenemos que cambiarlo todo. Bueno, esto daría para muchísimo, pero Total, total. igual lo podemos dejar para otro No, yo programa. es Pero que bueno, yo por lo menos sí que quería puntualizarlo, que hay una relación dialéctica para mí entre el progreso de los seres humanos como sujetos y como colectivo con el desarrollo de nuevas soluciones. Es decir, en el incremento de la inteligencia, tanto individual como colectiva, para el desarrollo de nuevas soluciones que a lo mejor a día de hoy ni siquiera somos capaces de imaginar. Y yo de lo que estoy convencida, obviamente esto ya es casi un acto de especulativo o de fe, pero yo estoy convencida de que podemos hacerlo mejor de lo que lo estamos haciendo. Una cosa, por complementar una que se me quedó antes de tu pregunta, Val, que hablabas también, bueno, que quizá hay una contradicción, ¿no? De esa mirada optimista de futuro y ese también pensamiento crítico, ¿no? Claro, nosotros, y hay una cosa que yo creo que mencionamos en libros, casi seguro, porque la hemos mencionado 1000 veces en 1000 charlas, pero de alguna forma lo que nos hemos dado cuenta también, Mónica y yo, es que, digamos, los imaginarios de futuro que de alguna forma están popularizándose son, digamos, imaginarios negativos, son distopías, ¿no? Y de alguna forma bueno, nos dejan ver qué escenarios no nos gustaría llegar, ¿no? Y por lo tanto tomar decisiones desde el presente, ¿no? Pero creo que hay un vacío bastante grande de hacia qué sitios nos gustaría ir. Está claro que sabemos a los que no nos gustaría ir, pero ¿a qué sitios nos gustaría ir? Esa reflexión no se ha generado. Y como tú dices, puedes tomar la vía de creacionista, ecologista o en plan clásica y romántica, o tener otro tipo de vías, como la que comenta Mónica, pues eso, más Nuevas, tecnoprogresista, nuevas vías, ¿no? nuevas Nosotros vías. intentamos empujar que haya esa reflexión de futuro. Es decir, vale, las distopías están ahí, genial. ¿Por qué no pensamos ya no en utopías, sino en una palabra que utilizamos mucho, que son las protopías? Porque las utopías son pues esos escenarios idealizados que nunca se llega. Las protopías son, digamos, o incluso las utopías, ¿no? Mejoras desde el presente, ¿no? A situaciones futuras, pero bastante alcanzables, o sea, bastante tangibles, ¿no? Y ahí creemos, por ejemplo, que la tecnología, la ciencia y un montón de competencias que mencionamos en Upgrade son necesarias para poder imaginar esos escenarios y poder llegar a ellos, porque si no lo imaginamos, yo creo que va a haber un vacío, literalmente, vale, pues no queremos llegar a esto, ¿y hacia dónde vamos a llegar? ¿No? Esa es un poco la reflexión que planteamos. Mónica, me gustaría retomar mi pregunta que no se me ha olvidado, que es la de hazme un diagnóstico de cómo estamos en pensamiento crítico actualmente. Y también en la parte ética, es decir, hasta qué punto tú piensas que las personas, y aquí me interesa tu visión de emprendedora y del mundo de la empresa, porque creo que tiene mucho impacto y que por lo tanto es importante, hasta qué punto las personas en el mundo empresarial se toman en serio la parte ética, no como una forma de vender, que esto ya sabemos que sí que lo están haciendo. Muchas empresas están empezando a hacer muchas campañas de todo tipo para dar una buena imagen, pero hasta qué punto esas campañas tienen algo de verdad. No me pongáis ejemplos, obviamente, no me habléis de clientes vuestros, pero sí un poco una opinión general. Bueno, pues voy a empezar haciendo un ejercicio de cuñadismo en el sentido de que esto es visión personal. Obviamente un diagnóstico serio requeriría mucho más, pero bueno, voy a hablar un poco desde mi perspectiva y de lo que yo vivo. Sorprendentemente, hay bastante gente que la cuestión de la ética empresarial, luego ya con todos los matices que le queramos poner sobre la mesa, pero yo cada vez me encuentro más gente que se lo toma en serio.
Nosotros somos una de esas pocas empresas que de momento somos muy privilegiados como para poder elegir en qué proyectos trabajamos y también con qué gente, porque a menudo tendemos a pensar en clientes o en empresas como si fueran una especie de bloque en cuanto a ideas o en cuanto a ver las cosas, y al final uno de los grandes aprendizajes es que las empresas no son otra cosa más que las personas que forman parte de ellas, los recursos que forman parte de ellas y luego, bueno, toda una serie de propiedades emergentes en un contexto de bastante caos, ¿no? Como por ejemplo pues, la propiedad de la cultura y toda una serie de interacciones, pero que al fin y al cabo tienen que ver con las personitas que forman parte de ellas. Entonces, a ver, si me preguntas por mi experiencia personal, nosotros tenemos la suerte de, bueno, porque yo de hecho emprendí sobre todo para poder pensar lo que yo quería pensar. De hecho, esto sí que lo cuento a menudo. ¿Tú por qué eres emprendedora? ¿Por ganar dinero? ¿Porque habéis estudiado un MBA? Pues no, yo me hice emprendedora para poder hacer lo que a mí me daba la gana y sobre todo para que nadie tuviera que decirme a mí cómo tenía que pensar yo. Es mi motivo principal, es decir, para poder ser libre, ¿no? Dentro de ese elenco de posibilidades que tenemos en la vida. Entonces, bueno, nosotros sí que hacemos un poco ese examen también de elegir con quiénes trabajamos. Y yo tengo que decir que, bueno, pues en ese proceso de elección, la verdad que la mayor parte de la gente que nos encontramos cree en los proyectos y además no tiene ningún sentido ponerse a trabajar con gente que no se lo crea porque al final eso no sale. O sea que desde el punto de vista de lo que probablemente el tipo de interlocutores con los que nosotros tenemos más contacto, que es con gente que se dedica a temas de talento, cultura, hay auténticos activistas del cambio, de verdad, gente para quitarse el sombrero. Hay mucha innovación que se lo toma muy en serio, gente que trabaja en este nuevo contexto de ESG, ¿no? Que tiene que ver con todas las cuestiones de cumplimiento, sostenibilidad, gobernanza. Y luego, bueno, pues obviamente también hay toda una serie de vendedores de humo y de crecepelo que obviamente también están ahí. No sabría decirte ahora mismo en qué porcentaje y que, bueno, pues que también están porque hay que hacer el check. Bueno, ya no solamente gente que está ahí, pues un poco haciendo todo el washing que tú quieras, el green, el pink, El pink. todo tipo de lavado de cara, pues para quedar bien. Y luego, bueno, pues también tenemos ahí toda una serie de, de personas y movimientos emergentes negacionistas respecto de todo eso. Quedaría para también un debate, ¿vale? Pero bueno, yo mi experiencia en general tengo que decir que es bastante buena. Y en lo que me toca a mí en concreto, gente totalmente implicada con la que estamos trabajando para cambiar las cosas y no subestimemos el poder del poder de transformación de lo pequeño. De hecho, en grandes proyectos de transformación de la cultura de las organizaciones o de transformación, que dices, te enfrentas a una organización de 100 o 200.000 empleados. ¡Wow! ¿Cómo cambias eso? Bueno, pues si eres capaz de detectar cuáles son las palancas y las personas en las que te tienes que apoyar para movilizar hacia el cambio, pues el cambio ocurre. Obviamente no de un día para otro, pero el cambio ocurre. O sea que Sí, en ese sentido, fíjate, no encontrarás en mí una escéptica respecto del cambio y de la pues gente. me gusta escucharlo. Sí. Y además aquí quiero aludir a uno de los capítulos que tenéis que habláis sobre el pensamiento sistémico, que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo ahora, de cómo puedo enfrentarme a un cambio tan complejo como una organización de 100.000 trabajadores que muchas personas de una manera ya derrotista dicen directamente no se puede hacer porque pues efectivamente yo estoy contigo que es difícil, pero hay palancas y Donella Meadows, que yo sé que la conocéis, que es una de las personas que más ha divulgado sobre el pensamiento sistémico, que tiene un libro que para mí es fundamental, que es Thinking in Systems, explica de hecho 12 palancas que se pueden utilizar para influir en este tipo de sistemas complejos. Y bueno, vosotros no sé si lo metéis en la bibliografía, estoy casi seguro que la habéis metido, pero Sí, la hemos Sí, metido. veis, la habéis metido. sí, 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 sí. Y además es un libro asequible que cualquier persona puede leer, entender y empezar en pequeño a ponerlo en práctica. Y Muy Val, bien, si me sí, permites aquí matizar claro. una cosa que me parece importante, hay otro sistema muy importante que es el sistema persona. Es decir, la persona entendida como un sistema complejo también donde suceden un montón de cosas. Y mi perspectiva después de todos estos años de trabajo es que el cambio ocurre cuando se transforman las personas. Tú consigue promover un cambio real. Por eso hacemos tanto énfasis en el conocer a uno conocerse uno mismo. Al fin y al cabo es el pensar o el promover el cambio global desde el cambio de las personas. Un cambio, Totalmente. una transformación profunda
en la manera en la que se hacen las cosas, en los comportamientos, las competencias y luego también el cambio de mentalidad, ¿no? Como el último clic. Y yo creo que además, volviendo al tema del cambio de paradigma que tú comentabas antes, el sistema fordista o taylorista, ¿no? El clásico de una organización muy jerarquizada, muy orientada a procesos, en la que puedes optimizar básicamente la empresa optimizando procesos, reduciendo costes y ese tipo de cosas, a día de hoy, en la nueva economía del conocimiento, ha dejado de tener sentido, pero seguimos teniendo gerentes que son bastante mayores, que es lógico, ¿eh? Seguramente yo seré así cuando tenga 60 años o 70, pues yo seguiré con mis sistemas complejos y dirán, no, ahora mismo los sistemas complejos ya no valen para nada, ahora es otra cosa, ¿no? Y, y claro, siguen intentando optimizar procesos y cambiar las cosas de esa manera cuando en realidad lo que tú dices, Mónica, para mí es fundamental. Yo también he sido emprendedor y para mí el aprendizaje más importante es que se trata de personas. Siempre se trata de personas. Y fíjate, simplemente una persona que no esté a gusto, que no comparta los valores en un equipo, ya te puede destruir todo el trabajo que tú hagas por otros lados. Puedes dar formaciones, puedes tener gente buenísima con MBAs, con lo que tú quieras, pero una persona malmetiendo, a disgusto, saboteando incluso a los demás, aunque sea sin querer, ¿no? Te puede destruir todo. Y si no hay una comprensión de ese tipo, todo lo demás que haces pues es pin-ups, no va a ningún lado. No creo que le descubramos nada a nadie, pero curiosamente todavía me fijo que muchos gerentes, aunque lo saben desde el punto de vista intelectual, luego a la hora de la verdad no lo llevan a la práctica. No lo llevan a la práctica. Entonces, bueno, y ya no digamos con este tipo de trabajadores que tienen la sartén por el mango a día de hoy, ¿no? Como los programadores, que pueden trabajar donde quieran, que tienen científicos de datos, perfiles muy demandados, que hay prácticamente que entregarles algo más que dinero, que entregarles un sitio donde estén, pues como tú dices, Mónica, yo fui emprendedora porque quería yo tomar mis decisiones y pues yo igual, yo es que, y como yo y como tú, y como David, me imagino, hay mucha gente que prefiere ganar durante mucho tiempo, y esto lo sabréis vosotros también, muy poco dinero o perder dinero, pero poder tener la cabeza bien alta porque estás haciendo cosas que no transgreden tus valores. Y la gente, y cada vez más, yo creo que esto es algo que no entienden muchos empresarios. Los chavales jóvenes tienen sus valores y no les gusta que los pisoteen o tener que ellos que pisotearlos por unas cosas y por otras. Y ahora muchos de ellos tienen la opción de cambiar, cosa que no siempre se ha tenido. Bueno, y dicho esto, quiero ir con las 3 últimas preguntas que ya sabéis que las hago prácticamente siempre. Se las hice a David en su día, así que David, bienvenido para que las respondas, pero aquí Mónica tiene preferencia. Así que bueno. Totalmente, totalmente. La primera de todas es, Mónica, David también, ¿qué pensáis que debería hacer la gente para ser cada día un poquito más sabio? Ese 1% que decía David, ¿no? De antes, de cada día un 1% o cada año un 1% más sabio. Y empiezo yo, ¿no? ¿Qué hay que hacer para ser cada día más sabio? Sí. Bueno, pues a ver, yo creo que la humildad tiene que ver bastante con la sabiduría. Y de hecho me estoy acordando de una conversación que tuve justamente ayer sobre la cuestión del dar y recibir feedback, ¿no? De a menudo que poco acostumbrados estamos o que poco coraje tenemos para que nos digan en qué cosas podemos mejorar o cómo nos cuesta a los demás decirles cómo podrían llegar a mejorar. Yo de verdad que cada vez estoy más convencida de que el acceso a la sabiduría es inversamente proporcional al ego. ¿No? Al ego entendido de una manera popular. Es decir, si tú estás todo el rato tratando de competir, de ser el mejor, creyendo que lo sabes todo, o si en una conversación, en lugar de entender que lo que tienes que hacer es enriquecerte con los argumentos del otro, lo ves como una afrenta donde tú tienes que ganar, es decir, el enfrentarte a la persona en lugar de enfrentar las ideas, pues claro, así va a ser bastante complicado que puedas aprender. De hecho, al contrario, da igual lo que te diga el otro, que lo vas a utilizar siempre como un pretexto para afianzarte todavía más en tu propia posición. Entonces yo lo que veo, el acceso o el promover esa actitud de aprendizaje en ese camino, ¿no? Del, bueno, pues la información, el convertir los datos en información, la información en conocimiento y el conocimiento en sabiduría, como un ejercicio del despojarse
del propio ego, lo dicho, este ego tomémoslo de manera popular para que nos entendamos y bueno, pues una actitud muy humilde, decir, eso, somos un mono levemente entrenado, en realidad no tenemos ni idea de prácticamente nada, ni siquiera, o sea, no sabemos lo que no sabemos, lo tenemos prácticamente todo por descubrir, somos aves de paso. Por tanto, pues tener la actitud como de un niño, ¿no? Esta capacidad de asombro, la curiosidad, el enfrentarte casi como si fueras un niño pequeño o una niña pequeña a lo nuevo, para con esa apertura, a partir de ahí, nutrirte de la manera más desprejuiciada posible. Pero yo creo que eso requiere un modelo, o sea, requiere un proceso de maduración personal, que bueno, hay alguna gente... y de hecho hablabas del rincón de Aquiles antes, Sí. ¿no? Como Sergio, que pese a su juventud, yo creo que lo lleva de serie, y hay otras personas a las que les lleva igual 20, 30 o 40 años el despojarse de todo eso para de verdad estar en una posición en la que poder aprender. Totalmente. Muchas veces la gente más sabia es la más humilde, ¿no? Y sorprende cuando les conoces en persona, incluso grandes empresarios que les conoces y de repente los verdaderamente buenos son gente muy sencilla, muy humilde. Hay de todo, ¿no? Pero sí, a mí me gusta mucho. Además, creo que es algo que no ha comentado ningún invitado hasta el día de hoy. David, ¿quieres añadir algo a lo que ha dicho Mónica? Es difícil de superar, pero Muy bueno, difícil de es superar. difícil. Y además yo a esta pregunta, no me acuerdo lo que contesté, pero ya la contesté. Yo simplemente quería poner énfasis en el tema de convertir el aprendizaje en un hábito. Es decir, crear un hábito, al igual que puedes convertir un hábito comer de manera saludable, hacer ejercicio, pues convertir un hábito el aprender. O sea, intentar conseguir generar ese circuito de recompensa que tenemos en el cerebro vinculado al aprendizaje y que tengamos esa motivación intrínseca por aprender. Total. Y dedicarle poco tiempo. No nos falta que dedicarle mucho, pero es que dedicarle poco tiempo de manera continuada, al final ves unos grandes resultados en el medio plazo. O sea, que pequeños hábitos vinculados con aprender. Total, y yo añadiría que si no tienes el hábito, que empieces aprendiendo cosas que te apetecen, no cosas que necesites. Porque Exacto. una vez que tú Por entrenas el supuesto. músculo, si te gustan, yo qué sé, los animales, si quieres investigar sobre los chimpancés, léete un libro sobre los chimpancés y luego léete otra cosa y llegará un momento en el que para ti sea natural todos los días leer un rato, y cuando necesites leer algo sobre sistemas complejos, design thinking o cualquier otra cosa que te pueda ayudar a crecer más allá de simplemente un tema de conocimiento por conocimiento, que también es muy bonito, ¿no? Pero bueno, vosotros en Upgrade de lo que estáis hablando es conocimiento para el desarrollo personal y profesional, ¿no? No es simplemente no es un mero entretenimiento. Pero si tú concibes primero el aprender como un entretenimiento, te va a resultar mucho más sencillo luego ampliarlo a otras facetas de la vida. Y la segunda pregunta es, ¿qué 3 principios pensáis que dirigen el mundo? ¿Aquí empiezo yo también? Venga, dale, Mónica. Bueno, esta tiene mucha prioridad, tela, tienes prioridad. Esta tiene mucha tela todo el porque mundo además se me queda así como... a mí que me gusta la filosofía y es como, wow, principios que rigen el mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Es el planeta Tierra? ¿Es el universo? Bueno, a ver, mira, me voy a lanzar a la piscina y voy a hablar de uno. ¿Para qué 3? Venga. 1. A ver, yo creo que el mundo lo rigen los principios de la física. Básicamente, quién sabe si a lo mejor tendremos algún día una teoría del todo o no, pero yo confío mucho en que nos rigen los principios de la física. Y luego, pues dentro de estos principios de la física, pues considero que somos materia, pues que hemos devenido autoconscientes, es decir, que nuestra consciencia es una propiedad emergente de la propia organización de la materia, que se organiza conforme a toda una serie de principios de la física. Entonces, bueno, pues si lo tuviera así que resumir de alguna manera, ¿qué es lo que nos rige? Pues las leyes de la física, de las que luego pues, emerge esta propiedad, que es la consciencia y, por tanto, la inteligencia. Pues muy bien, te ha quedado muy bien, desde luego. David, ¿quieres añadir? Yo por hackear un poco la pregunta, porque ya la contesté en su momento, ¿no? Pero por hackear Bueno, pero eso ya hay trampa ahí entonces, ¿eh? No, es la segunda vuelta. Claro. Ya la gente que quiera ver mi respuesta que vaya a ver. Correcto. Por hackear un poco la pregunta, ya no qué principios rigen el mundo, sino qué principios me gustaría que rigieran el mundo. Hay una mención que hacemos yo creo que varias veces en el libro y que a mí me ha resultado como muy nutritiva,
que es una novela un libro muy cortito de Buckminster Fuller, es decir, el arquitecto futurista, yo diría casi incluso filósofo, que se llama Operating Manual for Spaceship Earth, como el manual operativo, ¿no?, de la nave Tierra, que lo publicó en el 69 y me parece avanzadísimo para su tiempo. Y al final lo que habla es de una metafórica, bueno, habla de una metáfora de que si el mundo fuera una nave, ¿vale? Y de alguna forma pues tiene recursos limitados, vivimos en un espacio limitado, tenemos que ponernos de acuerdo para convivir, ¿no?, en esta nave Tierra, y de alguna forma empieza como a enunciar diferentes principios, diferentes reflexiones alrededor de los recursos compartidos, la salud, la gobernanza. Me encantaría que nos rigiéramos como si fuéramos, en el fondo, una nave única, donde todos convivimos en ella y donde tengamos que organizarnos para que esa nave navegue por el universo el mayor tiempo posible, sabiendo bueno, que es muy complicado, que los recursos son limitados, que hay que compartirlos, que hay que generar diferentes roles. Me encantaría que consiguiésemos generar ese manual de instrucciones que es la Tierra y que todos nos comportásemos con respecto a él. Pues Bueno, lo meteré en las referencias para que quien quiera se lo lea. yo aquí, que es que me ha parecido tan bonito lo que has dicho, David, que es que no he podido dejar de acordarme de Tsiolkovsky con una cita muy anterior de principios del siglo XX. Es que a mí me interesa mucho todo lo que tiene que ver con el cosmismo ruso, porque hay unas ideas muy, muy pioneras ahí, muy interesantes y que creo que había que rescatar por poco conocidas. Y decía algo así como que la Tierra es la cuna de la humanidad, pero no podemos vivir en la cuna para siempre. Entonces, bueno, le añado yo en esa nave espacial que es el planeta, pero también con ese afán explorador. Ojalá que seamos capaces de hacerlo un poco mejor, obviamente, de no autoextinguirnos ni nada de eso, sino conseguirnos convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos y luego, bueno, pues a partir de ahí, ¿por qué no? Iniciar una etapa de o ir más allá con la propia exploración, a ver qué nos encontramos. Seguro que sí, en algún momento. Y por último, me gustaría que me recomendéis a 3 personas, 3 polímatas, con los que os gustaría que tuviese una entrevista. ¿3 cada uno o 3 entre los 3? Yo creo que en 3 entre los 2. Aunque a ti te Vale, doy vale. 2, Mónica, porque Venga, claro, dale dos David a... ya me recomendó a 3 en su momento. Venga, vale, fenomenal. Bueno, tenemos una buena lista de gente. Luego te podemos pasar más si Me quieres, puedes pasar la porque lista en la negro. lista La entera es lista en un negro, montón sí, de sí. gente. Claro, te pasamos luego la lista, pero venga, yo me voy a mojar. Bueno, pues una polímata, además colaboradora nuestra, que se llama Antonella Fayer. Uh-huh. ¿Vale? No sé si la conoces, No la pero conozco. bueno, ¿A qué se dedica? pues ella se dedica también al cambio de cultura, al acompañamiento de personas. Entonces, bueno, pues creo que sería una persona muy, muy interesante para Estupendo. poder contar con ella. Y luego otra persona más que se llama Terry Mederos, es director de innovación en turismo de Tenerife, con una experiencia personal muy importante y promoviendo allí ecosistema de innovación, de cambio, y me parece que sería una persona muy especial para la que, vamos, para que le pudieras entrevistar y bueno, pues una persona que sabe también de muchas cosas. Genial. David. Pues a ver, yo es complicado elegir uno, pero bueno, uno que a lo mejor es poco conocido como polímata e incluso poco conocido a lo mejor en estos foros, es Ali Ganjavian, que nada más nos dejó una pequeña reseña, ¿no?, al principio del libro, igual que tú, Val, que también sales por ahí. Al principio, Ali Ganjavian, que básicamente es el fundador y director de un estudio que se llama Estudio Banana, que es un estudio bastante interesante porque parte de la arquitectura o parte de estudio de arquitectura, pero han diversificado muchísimo, se dedican a temas de innovación, han generado producto. De hecho tiene un producto muy conocido que se llama la Ostrich Pillow, como la almohada avestruz, que básicamente es que te metes la cabeza y las manos así y digamos que es una almohada que se vende por todas partes del mundo. Ahora están con 2 productos nuevos, uno vinculado con sonidos que se transmiten por el hueso, ¿no?, por la parte ósea,
no por, digamos que no te aíslan el oído, sino que puedes de alguna forma escuchar el audio mientras no desconectas del exterior, y ahora están también con un tema de mascotas. O sea, un rollo muy, muy divergente, y es un tipo súper, súper interesante. Además, como ha vivido en diferentes sitios, tiene como diferentes, digamos, rasgos que le vienen por diferentes, bueno, por padre, por madre, por diferentes ancestros. Es una combinación en sí mismo bastante interesante. O sea que, tipo muy interesante. Genial, genial. Pues me apunto los 3 y ya les investigaré. Y bueno, chicos, pues ha llegado el final, así que agradeceros que hayáis estado conmigo. Muchas gracias por escribir este libro. Creo que es un libro que es importante, o sea que creo que puede abrir a mucha gente muchas ideas, más allá de nuestro ecosistema, que muchas veces estamos metidos en esta pequeña burbuja en la que estamos hablando siempre todos sobre los mismos temas, pero más allá de eso, hay mucha gente que desconoce muchísimos de los conceptos y de las ideas que planteáis en el libro, y que creo que son ideas de estas que te pueden cambiar la vida, sinceramente. Y nada, pues os animo a todos a que le deis una probada a este libro, y chicos, muchas gracias por estar conmigo. Mil gracias a ti, Val. Gracias a ti por habernos invitado a estar hoy aquí. Un auténtico placer. Nos vemos pronto. Nos vemos. Bueno, Polímata, pues espero que te haya gustado esta entrevista que he tenido con David y con Mónica. Ya sabes, si te interesa de lo que hemos estado hablando, aquí tienes el libro de David y de Mónica que se llama Upgrade. Lo podéis comprar, me imagino, que en Amazon, en librerías. Y nada, antes de despedirme, como siempre, me gustaría dar las gracias de nuevo a Tecnofor, mi patrocinador. Y nada, y si te gusta el contenido que ves en Polímatas, te recomiendo que te metas en la Biblioteca Polímata, que es el proyecto más importante en el que estoy trabajando. Sin más, me despido. Soy Val Muñoz de Bustillo. Nos vemos la semana que viene.